buenas tardes a todos, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Hoy, como todos los martes, nuevamente a partir de las 3:30 y un poquitito más, estamos nuevamente con un programa de la consultora de TechSalta aquí por la pantalla de Panorámica TV, el primer canal digital de la ciudad de Gran. ¿Sí? Ya sabes, hoy, como todos los martes, tenemos nuestro consultorio técnico. Nuestros seguidores, aquellos que siguen nuestro programa, pueden realizar sus preguntas relacionadas a las instalaciones eléctricas, a la seguridad eléctrica, en la sección comentarios, y nosotros te lo vamos a estar respondiendo el próximo programa, ¿sí? También tenemos el bloque de seguridad eléctrica. Hoy vamos a tratar un tema bastante importante, que son los tipos de suministro en las instalaciones eléctricas y cómo en forma práctica determinar, saber, vos profesional, a prima facie, saber qué tipo de suministro, si corresponde un suministro monofásico, un suministro trifásico en mis instalaciones eléctricas, ¿sí? Esto y mucho más hoy en nuestro programa aquí en TechSalta por Panorámica TV. Vamos a una pausa y ya volvemos con más de nuestro programa. Bien, seguimos con nuestro programa. Hemos llegado al bloque en nuestro consultorio técnico. Hemos seleccionado varias preguntas que nos han hecho nuestros seguidores, ¿sí? Una de ellas, por ejemplo, es que nos ha hecho llegar un seguidor de la localidad de Tartagal. Preguntaba a qué hace referencia el código IP. Dice, el código IP65, ¿qué significa? Muy buena pregunta. Antes de entrar de lleno a esa pregunta, quería comentarte un poquito sobre lo que es la protección que deben tener todos los aparatos, ¿sí? Y materiales que se emplean en nuestras instalaciones eléctricas, ¿sí? Esa protección, ¿sí?, está nomenclada con un código que se denomina código IP. Lo que quiere significar este código, ¿sí?, es la protección que va a tener ese material, ¿sí?, ese material de nuestra instalación eléctrica contra, por ejemplo, el ingreso de objetos sólidos en su interior y, por ejemplo, también el ingreso del líquido, ¿sí? Más o menos, o por ejemplo, se lo pueden observar en las luminarias que se colocan en el exterior, ¿sí? Por ejemplo, en patios, debe tener un código o un grado de protección IP, por ejemplo, del que usted consulta, que es el IP65. El primer número de ese código IP nos indica el grado que tiene ese artefacto o ese material eléctrico contra el ingreso de objetos sólidos, que va de 0 a 6. Por ejemplo, IP65, el primer número es 6, lo que usted consulta. Entonces tiene la mayor protección que pueda tener un material eléctrico contra el ingreso de objetos sólidos. En este caso está haciendo hincapié al polvo, ¿sí? Lo que en la práctica los muchachos le llaman hermeticidad. También la segunda cifra de este código IP, por ejemplo, el que usted menciona, el IP65, la segunda cifra nos indica el grado de protección que va a tener este material de nuestra instalación eléctrica contra el ingreso de de líquidos, del agua, para decirlo de otra forma, que va también de 0 a 8. Objetos sólidos de 0 a 6, ingreso de líquido de 0 a 8. En este caso, el IP65 tiene también una importante protección contra el ingreso del agua al interior de ese material de nuestra instalación eléctrica.
Y por ejemplo, IP65, para ir redondeando esta consulta, es una protección o un grado de protección que debe tener un material eléctrico, por ejemplo, que va colocado en el exterior como mínimo. Cuando nosotros veamos colocado, por ejemplo, una luminaria que tiene un grado de protección menor, por ejemplo, lo que usted menciona, que es el IP65, y que esté colocada a la intemperie, por supuesto va a tener inconvenientes porque no tiene esa hermeticidad, como dicen nuestros colegas en la práctica, para poder estar instalada. Seguramente le entrará el polvo y seguramente le entrará el agua fácilmente. Esto podría provocar el mal funcionamiento, no sería operativa y podría dañarse esa luminaria. No solamente hablamos de las luminarias cuando hacemos mención a los grados de protección IP, sino también les cuento los gabinetes, las envolvetas o las envolturas. Nuestros tableros eléctricos también tienen un grado de protección. Y por ejemplo, los gabinetes que se usan en el interior de nuestra instalación eléctrica, el grado de protección debe ser como mínimo IP41. Y los gabinetes que se emplean en los tableros eléctricos colocados en el exterior o a la intemperie en nuestra instalación eléctrica también deben tener un grado de protección IP65. También les voy contando para que tengan una idea los dispositivos de protección que se emplean en nuestros tableros eléctricos, como es el caso de hecho traje acá una llave termomagnética, sea bipolar o tetrapolar, también tienen un grado de protección. En este caso es un grado de protección IP20. IP20, la primera cifra 2, o sea que tiene medianamente una protección contra el ingreso de objetos sólidos, el polvo. 0, la segunda cifra es un 0, no tiene protección contra el ingreso del agua. Es por eso que van colocados en un envolvente o un tablero que le brindará esa protección que necesita este material para poder ser operativo, ¿sí? Espero que haya podido responder esta consulta relacionada a los grados de protección. IP es un código que nos indica ese grado de protección que va a tener nuestro material en nuestra instalación eléctrica contra el ingreso de objetos sólidos como el polvo y de líquido, por ejemplo, como el agua, ¿sí? Y la segunda pregunta de nuestro consultorio técnico que hemos seleccionado es si está permitido el agrupamiento de circuitos en una sola canalización. Excelente pregunta. Si bien en la práctica nosotros tratamos de hacer de que en las canalizaciones, por ejemplo, es la típica canalización tubular, ¿no es cierto?, en PVC rígido flexible, tratamos de independizar circuitos, es decir, que por una cañería se canalice un circuito y por otra cañería se canalice otro circuito. ¿Está permitido que en una misma canalización se canalicen varios circuitos? Sí, solamente que tiene que verificar 3 condiciones. Por ejemplo, quiero canalizar en una misma canalización 2 circuitos. Esos 2 circuitos, y la primera condición que deben verificar es que deben ser o pertenecer a la misma fase. Es decir, por ejemplo, la parte activa de un circuito, si corresponde a una fase 1, la fase o la parte activa de mi otro circuito también deberá corresponder a esa misma fase 1, por ejemplo, R o L1, como ahora la reglamentación la nombra, ¿sí? Si son de fases distintas, las partes activas de los circuitos no se pueden canalizar en forma conjunta. Pero si lo son, en principio sí. ¿Por qué digo en principio? Porque faltan 2 condiciones más. Les dije que para poder canalizar en la misma cañería circuitos, estos deben verificar 3 condiciones. La primera, pertenecer a la misma fase. La segunda, que tiene que ser circuitos de usos generales. Generalmente o comúnmente son los circuitos de toma corriente o de iluminación. No puedo canalizar en la misma cañería circuitos de uso especial, por ejemplo un circuito que me alimente un aire acondicionado con un circuito de iluminación. Eso está mal, ¿sí? Sino que deben corresponder a circuitos de usos generales. Otra, que la suma aritmética de las protecciones de estos circuitos no debe ser mayor a 32 amperes. Por ejemplo, tengo 2 circuitos que quiero canalizar, volviendo de nuevo, en esta cañería. Ustedes saben que estos circuitos deben tener su protección, ¿no es cierto? Es decir, los conductores tienen una protección
contra sobrecarga y cortocircuito en su tablero eléctrico. Bien, voy a pedir a la directora que me acerque un poquito en la cámara número 2. Si ustedes les prestan atención, ahí tienen la corriente asignada de cada protección. En este caso dice 32 y 32, ¿sí? Bien, quiere decir, lo que quiero significar más allá de si se ve o no, es que la suma de las corrientes asignadas de los dispositivos no debe ser mayor a 32 amperes, ¿sí? Por ejemplo, los circuitos de iluminación generalmente, recuerda que todo esto se tiene que calcular, generalmente tienen un dispositivo de protección que anda entre los 10 y 16 amperes de corriente asignada. Si canalizo dos circuitos de iluminación en la misma canalización, 16 más 16 son 32. Es decir, no es mayor a 32. Perdón, 10, me acabo de confundir. Las corrientes asignadas de los circuitos de iluminación por lo general son de 10 amperes. Si quiero canalizar dos circuitos de iluminación en la misma tubería, en el mismo caño, la suma aritmética de las protecciones de las corrientes no debe ser mayor a 32. 10 más 10 son 20. O sea, en ese caso verifica. ¿Qué pasaría si fuese al revés? Por ejemplo, si tengo dos dispositivos de protección de 16 amperes, ¿sí? Ahí ya estamos en 32 amperes. No podría, en ese caso yo no podría canalizar en el mismo caso, ¿sí? Siempre tiene que ser la suma menor a 32 amperes. Esa es la segunda condición. Y la tercera y última que nosotros debemos prestar atención es que las bocas que alimenten estos circuitos de iluminación, estos circuitos de usos generales que se quieren o pretenden canalizar en una misma cañería, no deben superar la cantidad máxima de 15 bocas. Es decir, el circuito, el primero debería, por ejemplo, tener 10 bocas y el segundo 5. La suma de ambas son 15 y no es mayor a 15 bocas, verificaría. En ese caso está permitida la canalización, ¿sí? O el agrupamiento de circuitos en la misma canalización, verificando tres condiciones. Ya para terminar, redondeo y les comento, entonces la primera, que los circuitos deben ser de uso general. La primera condición, pertenecen a la misma fase. No pertenece a la misma fase, no se puede canalizar, me tendré que ir por cañerías independientes. La segunda condición, la suma aritmética de las protecciones de las corrientes asignadas no debe ser mayor a 32. Y la tercera, que las bocas que alimenten estos circuitos que se pretenden canalizar en la misma cañería no deben ser mayor a 15 bocas. Todo tiene una razón de ser. Esto está en la reglamentación AEA 9364, en la sección 771, en la sección 770. No podemos nosotros tomar decisiones fuera de este reglamento. Recuerden que ha sido pensado por grandes profesionales y también se ha elaborado justamente por esos incendios que todavía siguen ocurriendo, ¿sí? Por eso que se emplea este tipo de reglamentaciones para tratar de minimizar los riesgos, ¿sí? No canalicemos por canalizar en forma simultánea los circuitos en la misma canalización, sino que verifiquemos que se cumplan estas tres condiciones que se exigen en la reglamentación, ¿sí? Espero haya podido responder y ser un poquito gráfico en la respuesta. Y la última que hemos seleccionado para el día de hoy es donde nos preguntan si se puede conectar el conductor de puesta a tierra al medir la resistencia. Lo debes hacer en los esquemas de conexión a tierra, TT, que se emplea en el 95% de las instalaciones eléctricas, por ejemplo, que tenemos nosotros ahora en nuestro canal. Nos alimentamos directamente de la red pública. Ahí se emplea un esquema de conexión a tierra que se llama TT. El transformador tiene una puesta a tierra que se denomina de servicio y nosotros acá tenemos una puesta a tierra que se denomina de protección. Bien, cuando nosotros vamos a medir el parámetro, uno de los más importantes que nosotros consideramos, ¿no? Y que ya que está, nosotros capacitamos también el empleo del uso del telerímetro para medir este parámetro, es la resistencia de contacto de la puesta a tierra. Para medir la resistencia de contacto de la puesta a tierra
lo hacemos con, por ejemplo, empleando un telurímetro. Para poder emplear el telurímetro, tenemos que desenergizar nuestra instalación. También debemos desconectar nuestro conductor de puesta a tierra, el verde y el amarillo. ¿Por qué? Si bien el conductor no aporta en resistencia un valor importante, este ya está apoyado en todas las masas de nuestra instalación, donde ahí sí tendría una injerencia importante en nuestro valor. Es por eso, cuando vos vayas a medir la resistencia de la puesta a tierra, el conductor de protección, por ejemplo en este caso sea un verde y amarillo, lo vas a tener que desconectar, no del morseto, sino deberá tener, si su instalador hizo bien las cosas, una caja de inspección con una pletina, una bornerita, es una bornerita donde ahí recién se desconecta el conductor verde y amarillo, no directamente del morseto, sino de nuestra caja de inspección. Hay que hacerlo. Respondiendo ahora sí a tu pregunta, tenés que hacerla porque ese conductor ya tiene todas las masas apoyadas en todo su recorrido de instalación, lo que ya realizaría un importante aporte en nuestro valor de la resistencia de contacto de la puesta a tierra. Es decir, tendríamos una medición errónea. Por eso es que tenés que desvincularlo para así, ahora sí, medir la resistencia de contacto de nuestra puesta a tierra, ¿sí? Espero haya podido responder a cada una de las consultas. Me he quedado un poco sin aire, pero para tratar de hacer un poquito más gráfico, así que ya saben, en la sección comentarios podés preguntarme todo lo relacionado a las instalaciones eléctricas y a la seguridad eléctrica, y nosotros en el próximo programa te lo vamos a estar respondiendo, ¿sí? Vamos a una pequeña pausa y ya se viene el bloque de seguridad eléctrica aquí por Panorámica TV. Una de las tantas verificaciones que nosotros los profesionales debemos realizar en las instalaciones eléctricas es el conocido parámetro de la resistencia de la puesta a tierra. En este video te voy a comentar con qué equipo realizar y el método para verificar este parámetro. La resistencia de la puesta a tierra. Como recién les mostraba, vamos a emplear un telurímetro de 3 hilos que lo que hace es verificar o medir la resistencia de contacto de la jabalina que acabamos de colocar. El método que vamos a emplear es el método de Wenner. Como ustedes verán, tenemos 2 hilos conductores, uno color rojo que va hacia el electrodo auxiliar, que está lo más alejado posible de esta jabalina, y el otro que es la sonda de tensión, que es el conductor amarillo al 62%, ¿sí? Les muestro un poquito. Mi electrodo a medir está conectado con el hilo color verde y tiene su correspondencia en el equipo, en este telurímetro marca Graf. Siempre cuando verificamos lo hacemos colocando el selector a la máxima escala porque desconocemos el valor de la resistencia de contacto. Una vez hecho esto, procedemos a verificar. Fíjense que el valor de la resistencia de contacto de este trámite que hemos colocado de la jabalina es de 1308 ohms. Bien, hemos llegado al bloque de seguridad eléctrica aquí en nuestro programa. Hoy vamos a tratar de pintar un poquito el panorama
relacionado a los suministros de nuestras instalaciones eléctricas, un tema bastante importante, lo que en la práctica nuestros colegas le llaman acometida, ¿sí? ¿Cómo nosotros los profesionales determinamos el tipo de suministro que va a tener nuestra instalación eléctrica de nuestro cliente? ¿Será monofásica? ¿Será trifásica? ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Reglamentariamente siempre vamos a tener un sustento normativo, en este caso es la EA 9364, en su parte 771 o en su parte 770. Nosotros como profesionales no tenemos que hacer analogía, no, porque la casa es chiquita, se parece a la que está allá a la vuelta y tiene un suministro monofásico, entonces también es monofásico. No, no señor, así no. Nosotros somos profesionales, nosotros no tenemos que improvisar. Para eso hay un proceso bastante práctico. Dos formas de llegar a cómo determinar si mi instalación eléctrica será monofásica o será trifásica. Y si es trifásica, ¿qué tipo de suministro trifásico será? Recuerden que nosotros, es lo que hoy quiero plantear acá, es lo que vamos a ir luego nosotros a la municipalidad, que es el órgano encargado del controlador de esta actividad, de esta tarea profesional, para que luego nuestro cliente tenga nuestro suministro eléctrico. Esa potencia, los watts que nosotros vamos a declarar, es lo que nuestro cliente va a contratar luego en nuestra instalación, que debe ser lo más aproximado posible a la realidad. Por eso siempre hablo de no improvisar. Les cuento algo que no necesita mayores cálculos para saber qué tipo de suministro va a necesitar mi instalación eléctrica. Y eso surge de de la reglamentación. En la reglamentación, sin hacer mayores cálculos, con solo saber la superficie, es decir, si es una instalación, si es una construcción cuadrada o rectangular, saber el ancho por el largo, por ejemplo, con ese valor que yo en la práctica le llamo peso de mi instalación eléctrica, puedo llegar a determinar a priori qué tipo de suministro, será monofásico o será trifásico, ¿sí? Por ejemplo, les cuento un poquito para que lo vean. Dice que las construcciones que tienen una superficie cubierta menor a 60 metros cuadrados le corresponde un suministro monofásico. Y es el caso, en forma práctica nosotros las vemos en las viviendas IPV, que por ejemplo tienen la mayoría, no todas, una superficie cubierta de 50 metros cuadrados, por ahí ando. Esta es la teoría de los dedos oscilantes, más o menos quiere decir 50 metros cuadrados. Entonces ustedes por eso es que van a ver que cuando se inauguran este tipo de viviendas sociales tienen ya un suministro monofásico. Y fíjense que yo no fui a evaluarla, no sé ni los consumos ni sé cuántos tomas o bocas tiene de iluminación, pero yo como profesional, con solo, y esto me permite la reglamentación, con solo saber la superficie que tiene mi construcción, yo ya sé qué tipo de suministro tiene. Es monofásico, trifásico y la potencia que pudiera llegar a tener. Está en la reglamentación. Hay que leer un poquito. Está en la reglamentación. Yo les traje una imagen hoy, justamente esa a propósito, para que ustedes vayan. En las primeras páginas de la reglamentación está cómo funciona la superficie de mi construcción. Yo determino el tipo de suministro. Bien, pero ahí no termina la cosa. Eso es cuando nosotros queremos más o menos tener un panorama general de a qué tipo de instalación nos estamos enfrentando. El proceso de cálculo, que no lo vamos a desarrollar en el día de hoy, pero les voy a comentar, es bastante práctico de cómo nosotros determinar el tipo de suministro, porque está asociado a un parámetro que nosotros denominamos potencia instalada. ¿Qué quiere decir? Nosotros como profesionales, para saber la potencia que va a instalar, que se va a necesitar en esa instalación eléctrica, o que demanda esa instalación eléctrica, mejor dicho, es solamente determinar cuántas bocas de iluminación va a tener, cuántas bocas de toma corriente va a tener y cuántas bocas de aire acondicionado va a tener, y a todas ellas asociarle una potencia unitaria. Las bocas de iluminación 60 watts como mínimo. Sí, pero yo voy a instalar LED que son 5 watts. No, usted 60 watts.
Así lo indica la reglamentación por la cuestión de seguridad. Agrandó la brecha, 60 watts. ¿Qué sabés vos si el día de mañana el señor reemplaza esa luminaria y ya no coloca una luminaria LED como al principio vos decís, y coloca una bombilla convencional de 100? Los 5 watts se te fueron. Por eso es que cuando nosotros calculamos, yo soy proyectista de instalaciones eléctricas, nosotros tenemos mínimos establecidos o potencias unitarias para los circuitos de iluminación. Y para los tomas corrientes, cada boca tendrá una potencia unitaria de 150 watts. Entonces tengo 10 bocas de iluminación por 60, 600 watts, tengo 10 bocas de toma corriente por 150, 1500, sumo 2100 watts. Y así iré sumando, por ejemplo, los aire acondicionados, que por lo general tienen una potencia de 1200, 1800 watts, depende de las categorías que tenga ese equipo. De ahí vamos sumando. Es un cálculo bastante sencillo. Se los voy a ejemplificar. La idea es que ustedes cuando vayan ahora, miremos, ¿no es cierto?, las bocas que tienen y los calculemos por la potencia unitaria. Luego hacemos una pequeña suma de cada una de esas potencias, y eso es lo que nosotros denominamos potencia instalada. Y sí, señores, esa suma que acabamos de hacer es la potencia que uno va a declarar en la municipalidad, que se exige en empresa prestataria para que le coloquen el tipo de suministro. Con ese valor, con ese sencillo cálculo que acabamos de hacer, por supuesto hay una cuestión más compleja que no la vamos a ver ahora, nosotros podemos ahorrarle un dolor de cabeza a nuestro cliente. ¿Por qué? Porque cada tipo de suministro tiene una determinada sección del conductor de acometida. No podemos, por eso dije, improvisar. No debe tener más o menos, no señor, no es más o menos, no, porque la casa es más o menos del mismo tamaño, entonces corresponde, no. Usted va, calcula una multiplicación, una suma, ya tiene la potencia instalada, y nos fijamos en los típicos, y de eso ya nosotros como profesionales nos damos los planos de las acometidas, y nos indica, mira señor, vamos a entrar con un conductor de esta sección. ¿Sabe qué estamos previniendo? Por ejemplo, de que falle o tenga un inconveniente esa línea, que se nos incendie. Que hay una imagen que yo lo voy a pedir a la directora, que hay varios caños de bajada que tienen que estar saliendo humo por ahí. No digo que es el caso, aclaro. A lo que voy es una cuestión gráfica que podemos tratar de evitar que esa instalación pueda luego tener algún tipo de inconveniente como el que acabo de mostrar. ¿Sí? Todas las instalaciones nosotros como profesionales debemos calcularlas. Fíjense que el cálculo, si bien no es bastante complejo, es necesario y si que no queremos calcular, podemos hacer como acabo de indicar al principio. En base a la superficie, ya sabemos nosotros qué tipo de suministro podría tener, pero no haciendo analogía o improvisando, siempre tratando de dar un sustento normativo a cada una de las decisiones que vamos a tomar nosotros como profesionales. Recuerden que esas decisiones que tomamos hoy en esa instalación, nosotros tenemos una responsabilidad civil de 10 años sobre cada una de ellas, ¿sí? Como profesionales intervinientes. ¿Bien? Espero que haya sido útil este bloque de seguridad eléctrica. Vamos a tratar de agregarle un poquito de más contenido en el próximo programa, ¿sí? Y de tocar temas bastante importantes que se dan al día a día de nuestro ejercicio profesional, ¿sí? Vamos a ir a una pequeña pausa y ya seguimos con el último bloque de nuestro programa aquí por Panorámica TV.
llegamos al final de este programa, día hoy martes. La verdad que estamos muy contentos de que esta productora audiovisual, Panorámica TV, apoye este tipo de iniciativa que tiene como objetivo difundir o divulgar cuestiones no tan de corte técnico, pero que apuntan a la seguridad eléctrica para vos que sos profesional o vos que no sos profesional. Te interesa tratar de sumar contenido, ¿no es cierto? Les cuento un poquito. Como todos los sábados seguimos nosotros con el taller uso del telurímetro, ¿sí? Cómo medir la resistencia de la puesta a tierra con el método de Wenner y las técnicas posibles. Estuvimos hace unos días, fue el día del instalador electricista. Aprovecho la oportunidad para saludar a todos mis colegas, ¿sí? Hemos estado compartiendo en nuestra oficina un encuentro con nuestros instaladores donde nos han planteado también cómo medir la resistencia de la puesta a tierra sin uso del telurímetro. Ahí les comenté que también nosotros desde nuestra consultora le enseñamos cómo medir reglamentariamente, sin telurímetro, pero reglamentariamente este parámetro de la resistencia de la puesta a tierra. También comentarles que ya está haciendo gimnasia nuestro colega. Tenemos este viernes taller medición del ruido, medición, evaluación y control del ruido laboral para profesionales y estudiantes de la higiene en el trabajo. Yo les muestro, les voy a pedir a la directora, por ejemplo, acá en la cámara, tenemos acá el instrumento que es un sonómetro donde los participantes de este taller van a aprender la técnica, ¿no es cierto?, para medir el nivel sonoro en el ambiente laboral. Por supuesto también a emplear el instrumental. Lo que quiere decir que es una actividad teórica práctica, ¿sí? Así que ya está Reinaldo Guzmán ahí haciendo gimnasia, como digo siempre, un excelente profesional de la localidad de Puerto Yrigoyen, que trabaja con varias empresas acá del medio y que va a estar como un consultor externo brindando esta capacitación para nosotros, ¿sí? Ya sabes, te podés inscribir. Tenemos nuestra oficina en Mitre 460 aquí en la localidad de Orán, o bien en nuestra página de internet www.texalta.org, ¿sí? Y también quería comentar que estamos dictando una capacitación en nuestra oficina que es el protocolo de la medición de la puesta a tierra y la continuidad de las masas, que es la resolución 900 de la Superintendencia del Riego del Trabajo. ¿Cómo nosotros como profesionales determinamos si las instalaciones eléctricas brindan seguridad contra contactos indirectos? La resolución 900 apunta a eso, y nosotros te enseñamos a confeccionar el protocolo de la resolución y de forma práctica verificar 3 parámetros que se exigen. Uno de ellos la resistencia a la puesta a tierra, y ahí 2 cuestiones más. Con instrumental profesional, con profesionales. Los mejores profesionales están en Texalta, así que podés capacitarte con nosotros, ¿sí? Esto ha sido todo por hoy. Agradezco nuevamente a la productora Panorámica TV, a Juan, a Cristina, ¿sí?, por permitir estar con ustedes todos los martes a partir de las 3:30 y un poquitito más, como siempre decimos. Un saludo para todos y los espero en el próximo programa. Que anden bien. Una de las tantas verificaciones que nosotros los profesionales debemos realizar en las instalaciones eléctricas es el conocido parámetro de la resistencia de la puesta a tierra. En este video te voy a comentar con qué equipo realizar y el método para verificar este parámetro. Vamos a medir la resistencia de la puesta a tierra. Como recién les mostraba, vamos a emplear un telurímetro de 3 hilos que lo que hace es verificar o medir la resistencia de contacto de las jabalinas que acabamos de colocar. El método que vamos a emplear es el método de Wenner. Como ustedes verán, tenemos 2 hilos conductores, uno color rojo que va hacia el electrodo auxiliar, que está lo más alejado posible de esta jabalina, y el otro que es la sonda de tensión, que es el conductor amarillo al 62%, ¿sí? Les muestro un poquito. Mi electrodo a medir está conectado con el hilo color verde y tiene su correspondencia en el equipo, en este telurímetro marca Graf. Siempre cuando verificamos lo hacemos colocando el selector a la máxima escala porque desconocemos el valor de la resistencia de contacto. Una vez hecho esto, procedemos a verificar. Fíjense
que el valor de la resistencia de contacto de este tránsito que hemos colocado de la jabalina es de 1308 ohms.